encajó muy bien cuando la dictadura o cuando los que se hacen cargo de educación en el viejo Consejo de Educación, lo primero que hacen es qué hacemos con la infancia, qué hacemos con la infancia escolar, ¿no? Y secundaria, pero primero eran los más pequeños, porque esos son los más difíciles de cómo resolver el problema de la imaginación ahí, ¿no? De esa libertad total y absoluta que tiene el niño, ¿no? Entonces yo creo que la primera disposición es controlar, censurar, mirar todo lo que tiene que llegar a mano de los niños, inclusive desde la información, digamos, instrumental, digamos, lo que sería la ciencia, la técnica, la matemática, la ciencia natural, eso era medio conflictivo, pero igual por las dudas controlémoslo. Entonces yo creo que el tema de la infancia es un tema que estaba muy visto, ¿no? Además habíamos tenido una experiencia entre el 55 y el 45 y el 55, donde hubo una cierta, digamos, intento de hacer una política a favor de la infancia. Yo creo que fue la única vez que en la Argentina hubo una política a favor de la infancia, donde se pensó en la infancia, ¿no? Perón había dicho, los pueblos que olvidan a sus niños renuncian a su porvenir, ¿no? Y después Eva Perón dijo, los únicos privilegiados son los niños. Entonces, ¿qué es eso, no? Entonces eso rompe todo lo que venía como muy controlado del 30, del 40, y después del 55 volvemos atrás otra vez, hay que volver a ordenar estos principios, ¿no? Entonces, yo diría que los primeros intentos entre el 60 en adelante era cómo acomodar este sistema educativo, ¿no? Donde de alguna manera estos niños, que por otra parte, si nosotros miramos cómo es el proceso educativo en ese periodo, el chico de séptimo grado o sexto grado todavía que terminaba, era muy difícil que siguiera el secundario. Un porcentaje de niños que accedía al secundario era bastante menor de lo que uno supone. Y por supuesto no había preescolar todavía, entonces esto era importante. Controlando a los niños y controlando a los maestros, y controlamos a los padres, controlamos la sociedad, ¿no? Entonces la primera disposición era verificar qué libros llegan a sus manos, ¿no? Y sobre todo volver a revisar sobre todo los textos escolares. Ya había en la Argentina desde la creación del Digesto, allá por el año 1921, se crea la Comisión Nacional de Textos. ¿Y qué era eso? Era la comisión que revisaba los textos que iban a acceder los niños. En este caso eran los libros de lectura. En principio la ley 1420 establecía que todo niño que ingresa al sistema escolar debía tener un cuaderno, lápiz, una goma de borrar y un libro de lectura. Eso era lo básico, digamos, para el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había que controlar? El libro de lectura, ¿eh? Entonces, entre el 45 y el 55 eso se rompe todo. Aparece el trabajador, aparece la mujer participando en la vida social. Y me parece que ellos se basaron en este viejo pretexto de una ley nacional que controlaba los textos escolares. Eso le vino al pelo. Y lo fortalecen más con otras disposiciones, ¿no es cierto?, donde forman una comisión especialmente para controlar toda la producción que llegaba a manos de los chicos. Eso se produce inmediatamente ni bien asume la Junta. Y hay un pequeño folleto que se llama Subversión en el ámbito educativo, donde están todos los prolegómenos, los pasos a seguir para hacer un control, no solo de los textos escolares, sino de la forma de participación del niño y de la familia. Así que controlamos los niños, controlamos, es decir, es más tardía todo el proceso de cambio y transformación que se va en el adolescente. Y los libros de lectura de ficción pura, digamos, los libros que se venden por el carril comercial, era otra vertiente que estaba más complicada para controlar, ¿no? Entonces ahí aparece Álvaro Yunque, aparece José Murillo, Ayad Barnes, Beatriz Durmé, Elsa Isabel Bornemann, Laura de Betach, con todas obras que son, digamos, de una gran imaginación, más allá de la posición política de cada uno, pero era la imaginación el tema. Ojo, controlemos la imaginación, o sea que estos tipos se nos vayan para cualquier lado, ¿no? Y nos complican el proceso de construcción de una sociedad, ¿no? Entonces los niños son eso, son un disparate, ¿viste? Entonces eso había que controlar. Es muy absurdo porque yo me acuerdo que Laura de Betach me llama, que había escrito un libro que se llama La Torre de Cubo, donde hay un cuento que se llama La planta de Bartolo. Un niño que tiene una planta de cuadernos, que en lugar de producir frutas, producen cuadernos. Entonces el principio de este niño era que regalaba los cuadernos a los compañeros, a los amigos o a quienes necesitaban para seguir produciendo el trabajo que pedía la maestra o el maestro, ¿no? Entonces un buen día aparece un señor, un capitalista, y dice: quiero comprar la planta de Bartolo, ¿no?
Y ahí se transan en una discusión, ¿no es cierto? Entonces eso es lo problemático. ¿Cómo es con el capitalista vos no podés negociar? O le comprás sí o sí, porque el capitalista quiere hacer más dinero. Entonces desata toda una cuestión de discusión y de reflexión que para los niños, porque en general, si lees un cuento solamente así en seco no tiene valor en la escuela. El asunto es que después pueda conversar con el cuento. Al niño te dice si me gustó, sí o no. Pero si no le ayudas a construir la reflexión, la crítica, que ese es el trabajo del docente militante, digamos, ¿no? De la pedagogía combativa, digamos, ¿no? A favor de la vida sería. No tiene nada que ver inclusive si es combativo o no, sino a favor de la vida, ¿no? Y a favor de construir una sociedad más justa, más equilibrada, más inclusiva, ¿no? Y el otro libro, que fue el de Elsa Isabel Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. Un elefante que estaba en un circo y un buen día el elefante se hastió del manejo humano y dijo, no, vamos a hacer una rebelión. Y hace una huelga. Y una huelga de animales contra los dueños del circo. Entonces todo eso desata, ¿cómo va a instalar en la escuela la discusión lo que es un paro activo, ¿no? Bueno, todo eso determinó una cantidad de complicaciones. A mí me pasó con un cuento muy lindo. Yo fui maestro toda la vida, no fui otra cosa, ¿no? Entonces usé un cuento de un autor polaco, checo o polaco, Václav no sé cuánto, se llama Rumsey, el zapatero rebelde. Y era un zapatero que hacía los zapatos más lindos de su pueblo, ¿no? Entonces el día el alcalde, que era feo y tenía un pie muy grande, quiere conquistar a una señorita y le pide que le haga los zapatos más especiales. Y le dice que él no hace zapatos para ese tipo de gente. Entonces él se rebela contra el alcalde. Pero salía de la convención comercial también, de la convención, yo pago y vos me hacéis punto. Pero él no quería hacer zapatos para cualquiera, entonces eso le causaba mucha risa a los chicos, ¿no? La posibilidad de poder decidir, de poder decir yo quiero, yo hago si yo tengo ganas, y si quiero, y si estoy de acuerdo, y si comparto contigo las mismas ideas. Apuntaba más que nada siempre por el lado de la imaginación, porque eso despertaba furiosamente en los niños, ¿no? Porque los niños cuando vos les preguntás son muy parcos, ¿me gustó? Sí, no. Ahora, cuando vos entras meticulosamente a meterte y está por ahí chupando un chupetín y de golpe te empieza a reflexionar, ¿no? Me parece que ahí está la clave, ¿no? Es decir, tiene que haber un proceso de juego, siempre hay un proceso lúdico. Y los chicos aprenden a través del juego, eso es inevitable, ¿no? El juego y el cuento, esa es la base de la comprensión del niño, ¿no? La nube nace como cuando yo trabajaba con un equipo en una estructura que se había creado en educación en el gobierno de Cámpora, dirigida por un periodista que era Andrés Zavala de Página 12, ¿no? Y ahí crearon una estructura para pensar algunos proyectos que tuvieran que ver con los niños, fundamentalmente a partir de la prensa, ¿no? Entonces, yo era muy conocida, muy combativo porque estaba en el gremio docente, muy peleador. Siempre. Estas cosas que estoy diciendo lo decía públicamente y abiertamente con padre y docente, entonces provocaba siempre algunas discusiones, ¿no? Padres que querían que controlemos más los niños, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Pero mi tarea específicamente es cuando me convocan a trabajar en un equipo que dirige Marta Duhovne, que es crear un diario para niños, que es el diario Los Chicos. Para hacer una producción que llegara a los niños, que sea alternativa a lo que era la revista que más conocían los chicos, que era Biliken. También en ese entonces ya era conocido Anteojito y Antifaz. Y hubo otro intento de publicaciones que fueron muy interesantes. Entre el 48 y el 55 estuvo el Mundo Infantil, que era una publicación producida por la editorial nacional, la editorial Code en aquel entonces, ¿no? Que fue una alternativa también que mostraba una faceta diferente de los medios con respecto a la información, diferente a lo que era Biliken, ¿no? Nos quedamos sin trabajo cuando termina el periodo de Cámpora y viene Perón, muere Perón y viene el desastre, ¿no? Me junto con mis dos socias, que era Marta Duhovne y Marcela Silverberg. Y le digo, bueno, yo lo único que sé es vender libros, pues yo ya había trabajado con Boris Spivak en Eudeva, vendedor de libros, daba clases en la mañana, pero para poder ayudarme vendía libros. Siempre estaba en el mundo del libro, ¿no? Bueno, me dice, y bueno, entonces pongamos una librería para niños, librería, juguetería, disquería. El padre de Marta, Israel Duhovne, nos presta un local y en la Marcelo T. Alvear 978, y ahí inauguramos la primera librería de Buenos Aires, que es La Nube, ¿no? Juego siempre, jamás me dirijo en frío, digamos, ¿no? Tiene que haber un elemento motivador, ¿no? Por lo menos lo hago con mi nieto, ¿no? Y siempre termino rodeándolo y llego al punto que quiero. A veces no, no es tan fácil eso. Yo diría que es uno de los personajes más difíciles de lograr construir una relación de lector, ¿no?
sobre todo porque hay como una gran variedad de ofertas hoy, ¿no? Pero sí, claro, yo lo hago todos los días esto. Inclusive yo insisto, vienen las mamás, cada vez tenemos más chicos, vienen con los bebotes de 9, 10 meses. Yo insisto que a los 9 meses ya tiene que estar vinculándose con este objeto tan particular. No importa que tire, saque, lo único que hay que no dejarle que se lo rompa o se lleve a la boca, pero es necesario que vaya tocando. Al año y 2 meses tener un tipo que se disciplina solo, porque empieza a descubrir que puede dar vuelta a las hojas, que ve contraste entre una figura y otra. Todo eso es un proceso muy lento, ¿no? Que hay que hacer, y la base estructural está ahí, ¿no? Cada vez estoy más convencido. Yo estuve trabajando hasta el año pasado un biólogo francés, biólogo y psicoanalista, que empezó a hacer empezó a investigar la relación de los niños dejados en orfanatos, en lugares donde quedan niños sin familia, viendo la relación de la mirada, el proceso de aprendizaje del lenguaje, con niños constituidos normalmente, ¿no? Y decía, y básicamente lo primero que decía, la mirada. Lo primero que hay que construir una buena relación con la mirada, ¿no? Y por eso los niños que normalmente construyen su relación afectiva a partir de la madre y a partir de eso con el mundo, lo primero que hacen es mirar los ojos del otro. Esto lo dice este biólogo, ¿no? Y lo segundo, inmediatamente mirar los labios, cómo funciona la lengua, el lenguaje, la palabra, ¿no? Y eso yo lo veo todos los días con los bebotes acá. Y tengo bebotes que empezaron los 7, 8 meses y tienen 2 años y miran y pueden construir una relación con este objeto tan particular, pero eso es una cosa muy, muy lenta, que en la escuela lo puede hacer, ¿eh? No es que no lo pueda hacer, pero hay que romper cierta rutina de la cosa curricular, ¿no? Muchos tecnócratas en la educación, ¿no? La educación tiene que tener mucho de afecto, mucho de sentimiento, mucho de pasión, ¿no? Mucho de locura también. Si no, no hay educación, ¿no? Para hacer robots, bueno, es más sencillo, ¿no? Pero para hacer gente creativa es más difícil. Ahí hay que apelar a la imaginación, ¿no?